provincial y 100% de ocupación de cama de terapia a nivel efector local, o sea, el nivel de riesgo era alto. A partir de un trabajo conjunto, Ministerio de Salud de la Nación, nos acompaña el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, del Estado provincial, están los directores del Hospital Provincial y del municipio. El intendente tomó la decisión de hacer un aumento de inversión y aumentar las camas de terapia. Hoy se proveyó del equipamiento, estamos con respiradores y monitores, pero básicamente lo que se está haciendo es, además de trabajar en la prevención, que es lo que viene haciendo el municipio de San Fernando, trabajar también en las herramientas o los instrumentos de atención frente a la enfermedad. Y creo que en ese sentido, para que tengamos noción del esfuerzo que se viene haciendo, San Fernando desde enero hasta acá multiplicó por 6 su capacidad de atención en terapia intensiva. O sea, llevó 6 veces en crecimiento la cantidad de camas de terapia intensiva, y eso me parece que tiene que ver con, sobre todo, la decisión de Juan Andriotti y de todo el equipo de San Fernando de priorizar el tema salud. Claro, ahora, Sergio, charlábamos recién y dábamos información de lo que está pasando en Olivos. Desde que comenzó esta pandemia, que se ha planteado un dilema en la sociedad, si es la salud, si es la economía. Yo te anticipo que creo que es un falso dilema, pero quiero ver qué mirada tenés a propósito de esto, porque obviamente el tema está instalado en la sociedad. Mira, yo comparto tanto que es un falso dilema que te lo voy a responder en números. El Estado argentino, el gobierno nacional, desde que empezó la pandemia hasta acá, ha invertido 960.000 millones de pesos en asistencia para sostener mínimamente una economía que en el mundo se derrumba. Cuando hablamos de que la economía mundial este año va a caer 10 puntos del producto y que obviamente las regiones en vías de desarrollo como Latinoamérica pueden caer un poco más, lo que estamos viendo es un mundo que, producto de la pandemia, de un virus que ni siquiera logramos ver, no le conocemos ni la cara ni su forma de curarlo, y sin embargo ha hecho estragos en la economía mundial. En esa economía mundial que está sufriendo estragos por el virus, el gobierno argentino lleva invertidos 960.000 millones de pesos en asistencia. ¿Qué asistencia? ATP, hoy hay 3.300.000 trabajadores de empresas pequeñas, medianas y grandes de la Argentina cobrando su salario por la inversión del Estado. AUH, refuerzo de la tarjeta alimentaria, bono a jubilados, IFE, el instrumento de ayuda para aquellos que estaban fuera de la economía formal, más toda la inversión en el sistema de salud, 120.000 millones a las provincias, casi 80.000 millones en transferencias a las provincias para municipios. Digo, para que dimensionemos la ayuda de un gobierno que entendió que además de cuidar a la gente, que además de protegerla, tenía que mantener los signos vitales de la economía funcionando. Claro. Ahora, Sergio, aún así... convencidos estamos de eso, aún así, tan convencidos estamos de eso, que hoy estamos empezando a tratar la segunda balsa para tratar de cruzar el río para la actividad económica argentina. Porque lo peor que nos puede pasar es que el día que termine la pandemia y un comerciante empiece a vender, y un pyme empiece a producir, y un trabajador autónomo empiece a facturar, nos encontremos con que el Estado se apropia de eso a través de la AFIP por la deuda que generaron. Claro. Entonces, para que tomemos noción de la moratoria que hoy se empieza a discutir en el Congreso, estamos hablando de 8.000 millones de dólares que hoy son deuda de monotributistas, de artesanos, de comerciantes, de pymes, de grandes industrias, de productores, y que la estamos transformando en, digamos, una herramienta de pago a 10 años para que a la salida de la pandemia el Estado no se termine apropiando del esfuerzo de aquellos que pudieron volver a ponerse en marcha a la salida de la pandemia. Claro, Sergio, aún así, la percepción en la calle, hoy estábamos con un móvil, por ejemplo, en el municipio de Ezeiza, porque teníamos la información de que había un acuerdo municipal para abrir comercios, llegamos, nos encontramos con realidad, estamos recorriendo el país, digo, la realidad económica, sobre todo de algunos comerciantes, de las pymes, es muy cruda, no te la voy a explicar a vos que la conocés, pero digo, en ese punto acabás de dar cifras claras y concretas. ¿Qué otro mensaje hay por parte del gobierno? Que todos los esfuerzos que hicimos hasta acá son para cuidar la supervivencia, pero que además estamos trabajando en el día después de la pandemia. Lo que se llama la pospandemia en la discusión de ustedes es
generar instrumentos fiscales y de crédito para reactivar el consumo, porque el 80% del PBI de la Argentina hoy, o el 75% del PBI de la Argentina es mercado interno. Sin cambiar el sistema de crédito, sin alargar los plazos del crédito, sin darle acceso al crédito a los sectores que más consumen, la Argentina no se va a reactivar. Ya estamos trabajando en medidas alrededor de eso. Estamos trabajando en reactivación del sector construcción. Estamos trabajando en la reactivación del sector agroalimentario, con leyes, con instrumentos que le den además perspectiva de largo plazo. Tenemos que salir de la emergencia para volver a poner de pie la Argentina. Y ese es un trabajo que los argentinos tienen que tener claro, que el gobierno lo ha tomado como propio. Porque además el Estado va a ser un actor central en la salida de la crisis. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Florencia Donovan. Entre otras cosas... Buen día, Florencia. Uno de los pedidos que los empresarios hicieron el otro día, el 9 de julio, al presidente Alberto fue: hay que cerrar ya el tema de la deuda. ¿Cómo venimos con eso? La idea es que se va a cerrar no importa qué, puede haber nuevas ofertas. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Primero, creo que la Argentina ha hecho un esfuerzo enorme. La oferta que ha hecho el gobierno argentino, más allá de que obviamente representa una quita para los acreedores, representa un esfuerzo muy grande. Y representa además un compromiso de cumplir de la Argentina. Porque para cualquiera podría decir, cualquiera podría plantear, bueno, che, pero no miren tanto a 5 años, a 7 años, firmen, sáquense de encima el tema y después dentro de un par de años vemos. Y eso después de un par de años vemos, a la Argentina le ha costado ciclos de sobreendeudamiento que terminan, como terminó en septiembre del año pasado el gobierno de Macri, en default. Nosotros no queremos volver a repetir esa historia. Queremos resolver definitivamente el tema endeudamiento en la Argentina. Y para eso hicimos una oferta que es el máximo esfuerzo que el gobierno argentino puede realizar. Entonces, los argentinos están haciendo un esfuerzo, los acreedores también tienen que hacer un esfuerzo y entender que lo mejor que les puede pasar es que los argentinos nos comprometamos a pagar aquello que efectivamente podemos pagar. Sergio, mencionabas recién la moratoria. ¿Podemos dar un mensaje un poco más claro y concreto? ¿Quiénes van a estar alcanzados por esta moratoria? Para que vos te des una idea, desde aquellos que tienen el monotributo social y son artesanos, esa kinesióloga que es monotributista, ese abogado que es trabajador autónomo, ese comerciante que tiene 2 o 3 comercios y 4 o 5 empleados, esa pyme que fabrica productos y tiene 40, 50 empleados, o la gran industria de la Argentina. Todos, absolutamente todos están alcanzados por la moratoria. Porque el desafío es que cada actor económico de la Argentina, que cada uno de aquellos que puede generar valor el día después de la pandemia, no tenga al Estado comiéndole el cuello, sino que tenga al Estado ayudándolo a salir. Sergio, una de Gaby Sibla, dale. Sí, buen día, Sergio. Gabriel Sibla te saluda. Hablabas de estar trabajando en la pospandemia. Te quería preguntar cómo ves la situación política. ¿La dirigencia política está a la altura de poder dar ese trabajo y ese debate? Y pregunto esto porque hubo una imagen buena a principio de esta semana de la videoconferencia del presidente con la oposición, o con Juntos por el Cambio por un lado y con el resto de los bloques por el otro, pero después vemos peleas dentro de la oposición y peleas también dentro del propio frente oficialista. Primero tenemos que entender que la oposición y el oficialismo son coaliciones, donde lo más importante es aprender que puede haber disidencias y que eso no significa más que opiniones distintas. Y sobre un tema puede haber opiniones distintas, lo vivimos los 4 años del gobierno anterior, donde muchas veces la coalición cívica reprochaba una decisión del presidente Macri o el radicalismo le iba a reclamar por las tarifas a la Casa de Gobierno. Digo, para que entendamos que las coaliciones, esta experiencia de la democracia moderna son así. Dicho esto, mi esfuerzo y mi mensaje es que es tiempo de unir fuerzas. Lo que viene en el mundo y en la Argentina requiere de la suma de esfuerzos de todos los sectores. No hay lugar para miseria, no hay lugar para mezquindad. Lo que tenemos que hacer es trabajar en resolver los problemas de la gente. Claro. A ver, Rubén.
Sergio, Rubén Rabanal, buen día, ¿cómo te va? Buen día. A ver, vos mencionaste hace un rato el tema de la moratoria. Y la verdad es que si uno mira la posibilidad de ver qué medidas hay a futuro en un modelo económico, un plan económico que presente el gobierno, casi todas están dando vuelta, las que se conocen, están dando vuelta hoy en el Congreso. ¿Cómo están de tiempos? Digo, está el tema de la moratoria, pero también está el tema de la renegociación de la deuda en dólares bajo ley local, está el tema de la ampliación del presupuesto, que es de donde van a, digamos, racionalizar la plata que va a salir para la asistencia. En tiempos, ¿cómo está la cuestión? Mira, estamos bárbaros. Hoy se empieza a tratar en la Comisión de Presupuesto moratoria, se reúne hoy y se vuelve a reunir el martes, seguramente el martes haya dictamen, el martes probablemente ingrese otro de los proyectos económicos. Efectivamente, los 3 ejes de julio son moratoria, ampliación del presupuesto, porque hay que ampliar el presupuesto para sostener los ATP, para sostener el refuerzo de jubilaciones, para sostener la asistencia sanitaria, la asistencia de salud. Estos respiradores que hoy trajo el equipo del ministro de Salud de la Nación son inversión del Estado y hay que sostenerla. Y después el tercer tema es deuda argentina bajo legislación local, para asimilar la oferta que le hacemos a los tenedores de deuda Ley Nueva York y darle los mismos derechos a aquellos que accedieron a deuda bajo ley argentina. Eso probablemente ingrese por el Senado, con lo cual vamos a ir complementando el trabajo para llegar a fin de mes con los 3 temas resueltos. Bien. Sergio, buen día. Clara Salguero. Buen día, Clara, ¿cómo va? ¿Qué tal? El Congreso está a la espera de 2 proyectos. Uno tiene que ver con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria y el otro con el ingreso universal que reemplazaría al ingreso familiar de emergencia. ¿Hay idea cuándo van a comenzar ambos tratamientos? Son 2 temas separados. Lo que usted llama ingreso universal, que nosotros en el gobierno lo llamamos trabajo mínimo garantizado, viene asociado a otras medidas, porque además tenemos que volver a poner en marcha la construcción en la Argentina, porque genera empleo, pero además una cadena de valor importante, y estamos preparando un régimen de incentivos para poner en marcha la construcción, pero que tiene la particularidad de que a mayor distancia de los centros urbanos, mayor premio. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender lo que nos mostró la pandemia, que la aglomeración, que la gran densidad urbana implica un riesgo para la población. Estamos trabajando además en lo que llamamos subirle segundo, tercer y cuarto piso al campo, y que tiene que ver básicamente con que la Argentina empiece a exportar proteína para humanos y no proteína para animales. Y además que tenga I+D, digamos, con fuerte inversión, o sea, que tengamos investigación y desarrollo con promoción del Estado, para que el sector privado contribuya en la generación de valor en la Argentina. En ese sentido, trabajo mínimo garantizado va de la mano de varios temas más. El blanqueo laboral, que usted sabe que es un tema central para resolver las cuentas de la Seguridad Social. En el caso de la fórmula jubilatoria, el compromiso es llegar al 30 de septiembre con un trabajo unificado y acordado entre Ejecutivo y Legislativo. Ahí centralmente Marcelo Casareto, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, está trabajando con el ministro Moroni y tenemos delegado, digamos, en el conjunto de legisladores del gobierno y de la oposición, más los funcionarios del Ministerio de Trabajo, la evolución de la comisión para la definición del índice. Bien. Sergio, una última. ¿Hay margen para un Consejo Económico y Social o finalmente eso va a quedar, no sé, para el año que viene, para fin de año? No, yo estoy convencido de que el presidente en la salida de la pandemia, uno de los proyectos que pone en marcha es precisamente el Consejo Económico y Social. No es que estoy convencido por una cuestión volitiva, estoy convencido porque me lo ha planteado el presidente. Argentina, para la mirada de mediano y largo plazo, no para las cuestiones de coyuntura, va a poner en marcha el Consejo Económico y Social para definir la educación de los próximos 10 años, para definir la inversión en infraestructura o las reglas de endeudamiento de la Argentina de mediano y largo plazo, para que no repitamos los errores de los ciclos. Sergio, por último, agradeciéndote, porque la verdad que te hemos preguntado todos. Sí, yo más le agradezco a Juan Andriotti y a Lisandro Bonelli, que pobres están acá parados. Te agradecemos también. Te hacemos la última, prometemos que ya los liberamos.
algunas voces se alzan planteando que hay cierta debilidad por parte del gobierno. De hecho, ayer el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a hacer declaraciones, y yo lo tuve la noche en 4 días, que por supuesto estás invitado a alguna de estas noches. Me gustaría saber qué pensás. ¿Estamos frente a un momento de debilidad política? No, primero, la fortaleza o debilidad de un gobierno se mide por el éxito a la hora de sancionar leyes, por el éxito a la hora de gestionar emergencias. Si hay un gobierno en esta región que ha mostrado éxito para administrar una emergencia mundial como es esta pandemia, es el gobierno de Alberto Fernández. Basta con mirar los muertos afuera de nuestra frontera para entender que el presidente ha liderado y muy bien la pandemia. El problema es que a veces hay como necesidad de generar, digamos, y lo digo, y no estoy culpando a los periodistas o a algún sector de la política, tratemos de entenderlo con inteligencia. A veces es más noticia, digamos, la disidencia que la decisión de gestión. Si yo les cuento a ustedes cuántas empresas PYME hoy tienen el ATP, probablemente no los divierta. Si yo me pusiera a pelear con algún otro dirigente, los divierte más. Y yo tengo la sensación de que este es un momento para unir fuerzas en la Argentina. Este es un momento para entender que no hay lugar para las miserias y que en lugar de contribuir a la tensión, hay que contribuir a la distensión. Ayer charlaba con la gente de CRA, ¿no? Una de las entidades más representativas del campo. Y yo les decía, miren, si ustedes quieren tener un ámbito para discutir ideas, para discutir proyectos, para pensar la Argentina que viene, acá son bienvenidos. Claro. Porque están contribuyendo a la distensión. Claro. Ahora, si vamos a discutir prejuicios, cuestiones de preconcepto, ¿a qué atribuís vamos a perder el tiempo. ¿A qué atribuís el fuego amigo? Es tiempo de sumar a la distensión para la unidad de los argentinos, no a la tensión. Claro. Sergio, ¿y a qué atribuís lo que ahora muchos dicen el fuego amigo? ¿Por qué ese fuego amigo ahora? ¿Y a qué se lo atribuís? No, vuelvo a reiterarles, en una coalición siempre existen diferencias de opiniones. Pensá que desde el Frente Renovador hasta el Partido Comunista Revolucionario forman parte del Frente de Todos. Digo, para que entendamos la amplitud con la cual construimos y la amplitud en las diferencias de opinión con las que gobierna el presidente. Somos la unidad en la diversidad y eso algunos no lo entienden. Sergio, por supuesto que entendemos el planteo, creemos que también es un momento lógico de moderación, pero hay tensiones internas, tensiones que llevan a que muchas veces se analice la relación entre la vicepresidenta y el presidente, entre Cristina y Alberto, y entre quién gobierna, quién toma las decisiones. ¿Cómo analizan también esto desde el espacio? No, la verdad es que yo el 90% del tiempo, digamos, lo dedico a resolver cuestiones de gestión, cuestiones de leyes, cuestiones vinculadas a los proyectos de salida de la Argentina. Por ahí, aquellos que tienen más tiempo para cuestiones de análisis, nosotros tenemos que poner el cuerpo para sacar a la Argentina de donde está. Porque venimos de una pandemia económica, que es la pandemia que nos dejó Macri, y entramos en una pandemia sanitaria. Y eso genera la mayor caída de la historia del PBI de la Argentina. Claro. Y no hay tiempo para perder en discusiones politiqueras. Hay que resolver los problemas de la gente. A ver, sin que sientas que te quiero meter en el barro de la oposición, me gustaría tener una mirada, digamos, de política sobre qué crees que está haciendo la oposición en este momento. Porque en los últimos 10 días hizo reapariciones públicas. Hay dos sectores en la oposición. A ver. Hay un sector muy responsable, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, que están poniendo el cuerpo para ayudar. Y la gente que trabaja con ellos está poniendo el cuerpo para ayudar, para salir de esta situación. Y después por ahí hay gente que extraña el protagonismo y que tiene tiempo en su casa y se entretiene con el Twitter poniendo cosas que de alguna manera lo hacen trascender o salir en los diarios. ¿A quién te referís? Nosotros tenemos que dedicar el tiempo a resolver los problemas, no a discutir lo que tuitea uno u otro. ¿A quién te referías puntualmente? A nadie.
Y, a ver, cuando reaparece en escena pública Mauricio Macri, con las 2 apariciones que hizo, la última con algunas incógnitas, que no está claro bien a qué fue a Paraguay, ¿vos crees que el expresidente está contribuyendo al momento que vos describís, y lo describís muy bien? Mira, Macri fue presidente y fracasó. Su mayor contribución sería el silencio. Bien, me quedo entonces con esa frase.